Hola, soy su profesor de cálculo, Henry Gordillo, y vamos a iniciar este curso de cálculo introduciendo de nuevo el concepto de derivada. Ustedes ya lo han trabajado de su anterior curso, eh, utilizando la definición de la derivada como un límite. Y la idea es que en este curso vamos a extender esa idea, vamos a extender la aplicación de esa idea a una serie de reglas más o menos simples para funciones más complicadas, que puede hacer entonces la derivada de una forma mucho más rápida y concentrándonos pues más que en el proceso algebraico de cómo resolverlo por medio de un límite, encontrar la derivada y poderlo aplicar para muchas situaciones. Entonces, vamos de nuevo entonces, como les dije, a introducir la idea de derivada de una manera muy corta. Entonces, existen dos interpretaciones principales de qué es la derivada, y una es una interpretación que vamos a decir que es geométrica, que es la idea de la pendiente de la recta tangente a una curva, o a la gráfica de una curva, y la otra es una interpretación física, que es la idea de razón de cambio, es decir, de algo que cambia respecto a un parámetro. En física, la más clásica de los ejemplos es el de velocidad instantánea, en donde se recorre una distancia en un tiempo determinado. Entonces esas serían, digamos, las dos interpretaciones. Vamos entonces pues con esto. Primero con la idea de la... Bien, esta interpretación entonces consiste en lo siguiente. Vamos a tener una función que vamos a llamar función fx, que como ejemplo tomaremos la función, una función cuadrática, un medio de x cuadrado menos 1, es una parábola, su gráfica es una parábola que abre hacia arriba, y vamos a fijar un punto A de coordenadas x0 y y0, que pueden ser las coordenadas que están aquí, 0.5 en x y 0.87 en y. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿O cómo podemos responder qué es esta recta tangente? Entonces, para poder responder eso, primero vamos a tener que dibujar una recta secante. Entonces, al punto que tenemos como un punto fijo, A, vamos a agregar un punto B dentro de la curva, dentro de nuestra gráfica, y ese punto vamos a poderlo mover. Entonces, dibujamos nuestra secante. Aquí tenemos nuestro punto A, 0.5 en X y menos 0.87 en Y. La línea roja es la gráfica de la función fx, y esa línea negra sería entonces la recta secante. B es el punto que vamos a poder mover. B es, bueno, podemos ubicarlo aquí si quieren en 1.9 en X y 0.86, da igual, ¿verdad? Entonces nuestra idea es la siguiente. Para hacer esta interpretación vamos a decir que la ecuación de la recta secante, que pasa por el punto A y por el punto B, se puede encontrar por medio de esta ecuación, que es la ecuación punto pendiente. Si yo conozco la pendiente de esa recta que pasa por el punto A y B, y conozco las coordenadas de los puntos, en especial las coordenadas X y Y del punto A, entonces ya tengo resuelto el problema, puedo encontrar la ecuación de esa recta. Y una parte importante es que vamos a decir que la pendiente de esa recta es igual a ¿qué? A la derivada de la función fx, es decir, de esa línea roja, evaluada pero en x igual a x0, es decir, en la coordenada x del punto A fijo. Es decir, la evaluaríamos en 0.5. Bajo esas condiciones, que la pendiente de esa recta sea entonces el valor de esa derivada en ese valor de x, entonces vamos a poder encontrar nuestra recta. Vamos a transformar nuestra recta secante en una recta que sea
tangente. Entonces, para que eso sea posible, nuestro punto B, que no es fijo, vamos a tenerlo que acercar todo lo que se pueda hasta el punto A. De tal forma que la diferencia entre la coordenada X de A y la coordenada X de B sea muy pequeña. Cuando eso sucede, entonces la recta secante que pasa por A y B tiende a ser la recta tangente. La idea de la derivada o la definición de derivada es el límite cuando esa diferencia entre las coordenadas X es muy pequeña, es decir, eso lo identificamos como un h. Cuando ese h es muy pequeño, tiende a 0, y entonces la diferencia entre los valores que toman las funciones en ese punto, para la función fx sería evaluada en la coordenada x de a, y para la función fx evaluada en x más h más la pequeña diferencia, entonces tendría que ser muy pequeña, y de esa manera entonces decimos que es la derivada, y entonces sería el límite cuando esa diferencia tiende a 0, que convertiría nuestra recta secante en una recta tangente. Muy bien, vamos a ver eso mismo ahora en una aplicación online, una calculadora graficadora que es la de GeoGebra. Ustedes tienen 3 calculadoras diferentes propuestas en el aula virtual de Cambia, y la que estoy utilizando es la de GeoGebra, que me permite a mí escribir la ecuación. Les voy a mostrar. Tengo yo la función escrita. Se define el punto fijo, aquí ya escrito puesto en azul, y nuestro punto movible, que es B, ¿de acuerdo? Lo podemos dejar por acá, y la idea es que vamos a acercar este punto lo más que se pueda hasta B, de tal forma que la pendiente de esta recta sea exactamente, o se aproxime al valor de la derivada de la función fx en A, ¿de acuerdo? Entonces es básicamente lo que quiero mostrarles, que vean visualmente la idea de la derivada o esa definición que tenemos. El valor de la pendiente es este, perdón, ese va a estar variando. Entonces veamos qué sucede. Fíjense que a medida que lo voy acercando, esa recta secante, las rectas secantes cortan las funciones o cortan las gráficas en más de un punto. En este caso sería 2 veces. Las rectas tangentes nada más lo hacen, o nada más lo pueden hacer en un solo punto. Fíjense que aquí, vamos a dejarlo por allí, la diferencia entre la coordenada x de A es 0, en este caso la coordenada será 0.5 para A y 0.66 para B. Es una diferencia pequeña, pero necesitamos que esa diferencia sea casi un infinitesimal, o sea, muy, muy, muy chiquita. Entonces tomamos un zoom. Fíjense que cuando hacemos el zoom todavía se ve que es una recta secante, ¿no? Aquí hay una diferencia entre la línea negra, que es la recta, y la línea roja, que sería la función. Vamos a acercarlas. Y ahora la diferencia entre x, entre la coordenada x de A y la coordenada x de B, siguen siendo, es muy más pequeña todavía, y es un decimal, 2 decimales más pequeña. Es 507 para B y 0,5 para A. Pero la quiero todavía más pequeña, quiero ser mucho más preciso. Entonces vuelvo y tomo zoom. Aquí en la función ya es más difícil distinguir la secante de la línea tangente, pero en aras de ser más preciso y más exacto, vamos a tomar esto con un poco más de cercanía. Fíjense que la diferencia SH del que habla la idea del límite sería estos dos decimales, el 31 aquí. Ese sería, digamos, numéricamente SH, ¿sí? Entre más disminuya este H, pues la derivada va a ser mucho más exacta.
no vamos a tener más precisión. Aquí no los podemos juntar, digamos, tiene que ser un punto diferente, ¿no? Aún así, pero infinitesimal, y lo podemos dejar así, ¿no? Entonces fíjense que nos acercamos lo más que pudimos, ¿no? Nuestra pendiente, vamos a verla acá, quiero que la vean, también es este valor, me lo presenta el programa, es de 0.5 el valor de la pendiente. Muy bien, ahora quitamos el zoom, vamos a ver cómo queda esa función. Nos quitamos el zoom. Y fíjense que ya es muy difícil distinguir un punto del otro. Sin embargo, cuando tomamos el zoom en nuestra gráfica de la función, todavía había una pequeña distinción entre los dos puntos, una pequeña diferencia, pero aunque eran muy cercanos, podíamos distinguirlos, pero eso era porque nuestro zoom era bastante grande. Ahora, como hemos quitado el zoom, distinguirlos es muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decir que esta recta que originalmente era secante es aproximadamente entonces una recta tangente. Entonces, decimos que B tiende a A, y entonces esa recta secante tiende a ser una tangente. Y la derivada de ese punto, pero de la función fx en el punto A, sería de 0.5. Bueno, una idea importante que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con SH de los límites en la derivada, esa diferencia entre las coordenadas X del punto A y B. ¿Qué tan pequeño tiene que ser? Todo depende de la función. Si ustedes recuerdan, la definición de límites y de derivadas dependían, digamos, en la forma más formal, en la manera más formal que se definían un epsilon y un delta. Esos epsilon y esos deltas, el tamaño de esos epsilon y esos deltas, define al final, o más bien dependen de cómo cambia la función. Si es una función que cambia muy rápido y digamos en espacios muy pequeños, entonces tengo que escoger epsilon y deltas muy chiquitos. La idea es parecida aquí. Si yo tengo una función mucho más complicada que una x al cuadrado, es decir, que es una función oscilante, que sea oscilante, por ejemplo, ¿no? Y que lo haga en espacios muy chiquitos, espacios mucho más chicos, longitudes mucho más chicas que la que nosotros tenemos aquí, entonces tendríamos que acercarnos mucho más de lo que lo hemos hecho en este caso, ¿no? Tenemos una función bastante suave, que es el x al cuadrado, que, como ustedes ven, a medida que tomo zoom, cambia relativamente poco. Entonces yo me puedo dar el lujo de tomar un h pequeño, pero no tan pequeño como podría llegar a ser. Incluso podríamos tomarlo por aquí en uno de esos decimales anteriores, ¿no? Pero bueno, nada más es como por si tienen un poco de curiosidad por la parte formal del concepto de derivada y de los límites, pues que sepan que el tamaño de ese h, de ese diferencial, depende mucho, o del epsilon y delta, del que nos hablan en la definición formal, depende mucho de la variabilidad que tiene nuestra función. Otra cosa que es importante es sobre el concepto de derivadas, ¿para qué nos sirve calcular derivadas? ¿O qué información nos puede dar las derivadas? Entre muchas cosas, las derivadas en el caso gráfico nos puede dar información de cómo cambia o qué tan rápido cambia una curva, hacia dónde cambia, si está aumentando, si es una función creciente, es decir, si aumenta el valor en y, o si por el contrario lo disminuye. Ahora tengo la misma función, pero he dejado como punto móvil este punto A, he eliminado los otros. Esta que está aquí abajo, en azul, es la ecuación de la recta tangente, ¿verdad? Con la pendiente y el intercepto. Pero ese punto lo puedo variar, ¿de acuerdo? Fíjense que cuando lo coloco justo aquí, digamos en la pancita de
de esta gráfica, de esta función, que es el vértice de esa parábola, nos da una pendiente 0. No aparece x aquí en la ecuación. La pendiente 0 es plana. Eso quiere decir que ahí no está cambiando la función. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la derecha, la función, ustedes ven, esa línea roja comienza a aumentar de valor. Lo mismo hace la pendiente. ¿De acuerdo? La pendiente ahora, que era 0, es positiva y comienza a aumentar su valor numérico. Entre más inclinada, mayor es el valor de la pendiente. Entonces el valor de la pendiente y su signo nos dice, en este caso positivo, nos dice que la función crece, y además de eso, qué tan rápido crece, qué tanto crece. El mayor sea el valor de la pendiente, más rápido está cambiando nuestra función. Si vamos hacia la izquierda, ustedes ven que la línea azul de la recta está inclinada hacia abajo, su pendiente es negativa. Eso quiere decir que la función está disminuyendo su valor, y de nuevo, dependiendo de qué tan grande es el valor de esa pendiente, si es chiquito significa que cambia poco, si es grande significa que cambia muy rápido. Bien, para finalizar, la última interpretación sería la interpretación física. Entonces hay muchas formas de aplicarse el concepto de derivada. Una de ellas puede ser, por ejemplo, si pensamos en un cable, en un conductor, en donde está una determinada carga eléctrica. Si se pone una diferencia potencial entre los extremos del cable, entonces comienzan a moverse las cargas. Se crea un flujo por cada unidad de área, es decir que por cada unidad de área está pasando una cantidad de carga determinada en un tiempo determinado. Entonces a ese flujo de carga se le llama corriente. Y si se puede modelar como una función ese flujo o esa corriente eléctrica, podemos encontrar entonces el valor de esa corriente como la derivada de la carga respecto al tiempo. Otra forma de interpretación, que es la razón de cambio de la distancia en el tiempo, es la velocidad instantánea. Digamos, si tenemos un objeto a una altura determinada, digamos 80 metros, que cae, simplemente se deja caer, entonces la función que depende del tiempo en cuanto a su altura, tenemos h, que sería la altura, podríamos determinar entonces la altura en cualquier instante del tiempo desde el momento en que se suelta. La derivada de esa función sería la velocidad, es decir, cuánta distancia está recorriendo en un tiempo determinado, en un instante de tiempo. Otra posibilidad es, por ejemplo, bueno, de tantas que hay, sería el concepto de gradiente de temperatura. Imaginémonos una barra de metal recta, donde en uno de los extremos se calienta. Podemos medir la temperatura a cada longitud de la barra, contando como el 0 el extremo donde se está calentando, por ejemplo. Y entonces vamos a encontrar una diferencia de temperatura en cada uno de esos puntos, a una distancia x del extremo de la barra donde se calienta. Y entonces, si tenemos una manera de escribir en forma de función ese valor de temperatura en función de la distancia, la derivada de esa función de temperatura respecto a la distancia me daría lo que se conoce como el gradiente de temperatura, es decir, cómo cambia la temperatura con la longitud. Muy bien, continuaremos más adelante entonces con las diferentes formas en las que se puede operar con la derivada, es decir, operaciones como productos, divisiones, potencias, y también más adelante con funciones más complicadas como funciones trigonométricas y así, estableciendo unas reglas para cada una de esas funciones. Entonces se van a deducir a partir de la definición, pero una vez hayamos hecho eso, entonces nos olvidaremos un poco de la definición y vamos a utilizar esas reglas prácticas. Pues muy bien. Hasta luego.